Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Solo pasaba por aquí para recordarles que no soy el autor de las historias que comparto. Cada autor estará debidamente acreditado en la descripción de cada video. Recuerden que apoyar al autor original es fundamental para que las historias continúen y no se cancelen por falta de apoyo. No suelo ser muy hablador, pero quería tomar un momento para agradecerles por su atención. Si deseas seguir viendo contenido interesante, te invito a suscribirte, comentar y interactuar con los videos. Esto me ayudará mucho a seguir creciendo y mejorando. Y sin más que decir, los dejo con el fanfic. Disfruten. RWBY, la gran guerra temporal de los hermanastros. Capítulo 14. Winter finalmente conoce a su hijo. Texto del capítulo. Ozpin necesita hablar con nosotros, en persona, lo antes posible. Esa transmisión del general Ironwood había visto al especialista Winter Schne sacar su aeronave personal de la formación de su patrulla y dirigirse a la Academia Beacon a la mejor velocidad. Llegó al aeródromo de Beacon al mismo tiempo que el transporte de Ironwood, lo que llevó a los dos a unirse con un movimiento de cabeza silencioso mientras caminaban a propósito por los terrenos de la escuela hacia la oficina del director. No fue hasta que se cerraron las puertas del ascensor que conducía a la oficina que el éter de ellos habló. ¿Tiene usted alguna idea de qué se trata todo esto, señor?, preguntó Inter. Negativo, respondió Ironwood, pero estaba usando desafiantemente su tono de no puede esperar cuando se puso en contacto conmigo, así que debe ser importante. Winter asintió con la cabeza en señal de aceptación, y el resto del viaje en ascensor transcurrió en silencio. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, fueron recibidos no solo con la esperada vista de Ozpin sentado detrás de su escritorio, sino también con la vista de un joven escribiendo rápidamente en una computadora mientras comparaba el código que estaba escribiendo con el código que se mostraba en su pergamino. El joven era un completo desconocido, pero a Winter le resultaba inquietantemente familiar por razones que ella no podía identificar. Parecía que podía estar estrechamente relacionado con la familia, lo cual, por supuesto, era imposible. La familia Schne era demasiado pequeña en esos días para que ella estuviera estrechamente relacionada con un extraño. O lejanamente relacionados, para el caso. Luego estaba el hecho de que llevaba una armadura ligera de estilo atlasiano debajo de su elegante abrigo blanco y negro, era suficiente para hacer pensar que era un estudiante de la Academia Atlas. Sin embargo, un doble de Schne habría destacado lo suficiente en la lista de estudiantes como para que ella supiera quiénes eran. El misterio se intensificó cuando el extraño notó que se acercaban. Se levantó suavemente de su asiento y se mantuvo en perfecta atención antes de hacer un saludo nítido y dirigirse a los dos. General Ironwood miró a la general con un respeto familiar, y luego sus ojos se volvieron hacia ella. Especialista Schne, su voz era firme, pero había un tirón casi imperceptible en su voz mientras se dirigía a ella. Casi como si hubiera querido decir algo más. Tranquilo, joven, ordenó el general Ironwood después de devolver el saludo al desconocido. La postura del extraño se relajó casi exactamente de la misma manera que la postura de Winter. Una especie de campana de alarma estaba sonando en el fondo de la mente de Winter, pero no tenía idea de lo que era, por lo que no se notó en su rostro. Ironwood continuó. No creo que nos hayamos visto antes. Soy Theodore Ark, señor. El desconocido se presentó. Sin embargo, la forma en que Theodore había dicho el nombre Ark, era como si quisiera agregar otro nombre al final. Theodore es la razón por la que te llamé, explicó Ozpin. La explicación completa es un poco tonta, así que por favor siéntate. El general accedió, y así Winter se sentó un momento después, y Theodore se sentó un momento después de ella. Muy bien, entonces. Voy a ir directo al grano, comenzó Ozpin. Theodore es un viajero en el tiempo del futuro. ¿Lo es ahora? Ironwood miró al chico de una manera contemplativa que demostraba que creía en Ozpin de inmediato. Winter quería poner el grito en el cielo ante esa ridícula idea, pero había visto lo suficiente de la extrañeza del mundo como para que esa protesta muriera antes de que llegara a sus labios. Sin embargo, todavía llegaba a sus ojos, y Ozpin debió de verlo, porque miró a Theodore y le preguntó.
¿Te importaría demostrar tu apariencia para que no haya lugar a dudas? Por supuesto, profesor, respondió Theodore mientras se ponía en pie. Un glifo azul apareció debajo de él. Un glifo que solo podía pertenecer a un Schnee. Un glifo rojo apareció en el suelo a unos metros a la derecha de Theodore, y el niño se teletransportó entre los dos glifos antes de despedirlos y volver a su silla. Winter no podía negar que acababa de ver una variación de la semejanza de la familia Schnee, lo que significaba que Theodore solo podía ser un Schnee. Y Theodore solo podía ser un Schnee si la afirmación de que era un viajero en el tiempo era cierta. ¿Qué relación tienes conmigo en la materia?, preguntó Winter con un poco de asombro en su voz. Theodore la miró directamente a los ojos y respondió: directamente, madre. Esa respuesta desconcertó a Winter, y se encontró incapaz de formar palabras adecuadas. Afortunadamente, Ironwood estaba allí para continuar con el interrogatorio. ¿Cómo viajaste a través del tiempo? Ironwood se inclinó hacia adelante con interés, y lo que es más importante, ¿por qué lo hiciste? La semblanza de mi amigo Moisés es el cómo, respondió Teodoro, y el por qué es que fue un accidente. Moisés todavía está dominando su poder, y quería saber si podría llevar a otras personas con él a través del tiempo. Me ofrecí a ir con él, y cuando estaba a punto de dar el salto, mi hermana pensó que sería divertido si lo golpeaba con su glifo de supercargador. Un salto que se suponía que nos llevaría unas horas atrás terminó llevándonos muchos años atrás. El salto en el tiempo nos llevó aquí poco después del amanecer, y las cosas empeoraron después de eso. ¿Peor cómo?, preguntó el general en un tono a la vez preocupado y fascinado. Winter se encontró inclinándose incluso mientras procesaba su sorpresa. Al parecer, hoy es un día en el que gira la historia, explica Theodore, porque este día es el día que habría desencadenado el romance de mi padre con mi madre. El aliento de Winter se entrecortó con esa declaración. Había pasado los últimos años con un enfoque singular en avanzar en su carrera en el ejército de Atlas. La idea del romance estaba tan alejada de sus pensamientos como la hierba verde en medio de la temporada que lleva su nombre. Y, sin embargo, se suponía que ella se encontraría con su esposo hoy. Winter de repente se sintió cohibida y tuvo que reprimir un fuerte impulso de encontrar un espejo que pudiera usar para verificar su apariencia. ¿Cómo me encuentro con tu padre? ¿Y quién es él?, preguntó Winter. Theodore tenía el apellido Ark, pero el único Ark en el que podía pensar era en ese compañero de clase de su hermana Weiss, Jaune, de quien Weiss se había quejado en casi todas las cartas que le había enviado a Winter. Parecía muy poco probable que se enamorara de alguien de la edad de su hermana y era posible que su marido simplemente compartiera apellido con el compañero de clase de su hermana por casualidad, pero hiciera el compañero de clase de Weiss. ¿Cómo haría ella que eso funcionara? Mi padre es Jaune Ark, respondió Theodore, y Winter se concentró mientras su hijo continuaba, con la esperanza de que la claridad disipara sus preocupaciones. En cuanto a cómo se juntaron, hay una fiesta que se supone que será alrededor de las 19:30 a la que mi padre planeaba asistir con sus amigos. Llegaste a la fiesta cerca de su final buscando hablar con la tía Weiss, y los dos terminaron teniendo una pelea bastante desagradable. Papá te encontró después, y los dos hablaron hasta que salió el sol al día siguiente. Ambos pasaron el siguiente mes pensando en cómo definir su relación y, al final, decidieron perseguir un compromiso a largo plazo que nos llevó al matrimonio, a mí y a mis 9 hermanos menores. Un marido y 10 hijos. Cuando un solo pensamiento de romance no había entrado en su cabeza durante años hasta este momento. Winter parpadeó porque no sabía qué decir. Sin embargo, Ironwood lo hizo. ¿Y cómo la historia de amor de Winter hace que hoy sea un día en el que gira la historia? Porque todos los demás que terminaron aquí conmigo y Moses tienen una historia sobre cómo su madre terminó con Jaune Ark debido a algo que sucedió en la fiesta de esta noche. Elabora, la palabra salió de la boca de Winter antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, en el mismo tono que su madre había usado cuando ella o sus hermanos habían dicho algo alarmante. Ospin habló en este punto.
Aparentemente, la fiesta actúa como un punto de apoyo temporal, ya que Jauneark podría haber terminado comenzando una relación seria con más de una mujer asistente y saltar a un lugar antes de que la fiesta con el primogénito de Jauneark creara incertidumbre en el continuo espacio-tiempo en cuanto a quién es realmente el primogénito de Jauneark. Como resultado, el primogénito de todas las mujeres con las que Jauneark podría haberse casado ahora está en el campus. Los ojos de Winter se abrieron de par en par mientras se dejaba caer en su silla, y estas palabras se le escapaban de la boca. ¿Cuántas mujeres persiguen a Jaune? Contigo incluido. 11. Ozpin respondió. Lo cual, honestamente, es un alivio. 11 es un alivio. Winter lanzó una mirada incrédula al director de Beacon. El señor Ark es exactamente el tipo de joven con el que todo buen padre espera que su hija se case algún día, explicó Ozpin. Tenemos suerte de que no apareciera un niño por cada mujer soltera en el campus. Con esa imagen mental en su cabeza, Winter podía ver a regañadientes porque 11 era un alivio. El general Ironwood tenía otras preocupaciones. ¿Es esto, incertidumbre temporal, dañar el tiempo de alguna manera? ¿Tenemos que preocuparnos de que la realidad se desmorone ahora? Si la realidad iba a colapsar debido a esto, probablemente habría sucedido cuando 9 de las 11 madres y sus hijos tuvieron una gran pelea en medio del patio conmemorativo de la doncella estrella, justo enfrente del señor Ark. Ozpin se encogió de hombros. Así que, aunque no puedo estar 100% seguro de que estemos a salvo en este momento, probablemente tengamos suficiente espacio para respirar y resolver las cosas. Ozpin luego miró al hijo de Winter, y probablemente seas seguro que Theodore comparta contigo las cosas que compartió conmigo mientras te esperábamos. De acuerdo, Theodore se enderezó mientras Ironwood y Winter le devolvían la mirada, así que cuando entraste yo estaba tratando de averiguar si los programas de seguridad de mi pergamino podían ser trasladados al equipo actual. Esta es la cena importante porque el Dr. Arthur Batts no está muerto. Fue cazado furtivamente por Salem, por lo que ella tiene acceso a todas las puertas traseras que puso en su código, y hay muchas de ellas. De repente, el general Ironwood se alegró mucho de estar ya sentado. El Dr. Batts prácticamente había inventado el lenguaje de programación que el ejército de Atlas estaba usando actualmente en todas sus computadoras. Eso significaba que todos los dirigibles modernos, todos los vehículos modernos y todos los robots se veían comprometidos. Oh dioses, si todos los robots estaban comprometidos, entonces eso significaba, la doctora Batts usó esas puertas traseras para robar el proyecto Penny después de que se convirtiera con éxito en la doncella de invierno, continuó Theodore. Durante unos 6 meses, Salem tuvo 2 doncellas que seguían sus órdenes, y la única razón por la que ustedes pudieron cambiar la situación es porque Emerald Sustray cambió de bando y robó el pergamino de Batts, liberando así a Penny de sus cadenas digitales. Penny declaró que escribió sus propios códigos de seguridad después de eso, y sería prudente que comenzara a escribir su propio código de seguridad ahora. Eso sería prudente. Claro que le daría al proyecto Penny una cantidad sin precedentes de margen de maniobra y el potencial de ignorar ciertas órdenes, pero para que el proyecto Penny fuera un éxito, necesitaba ser inhackeable. Y si la única forma de hacer que Penny fuera inhackeable en la cantidad de tiempo que le quedaba a Fría era darle más libertades, que así fuera. De todos modos, una doncella verdaderamente inmortal que se opusiera a la bruja y a sus Grimm era más importante que una doncella perfectamente controlable, especialmente si el control perfecto solo significaba que la reina Grimm podía robarla y usarla contra Atlas. Y eso nos lleva a Emerald Sustray y Cinderfall, continuó Theodore. Emerald era el autoproclamado senescal de Cinder, y Cinder es la marioneta principal de Salem. Cinder es la que robó los poderes de Amber, y estaban planeando un ataque terrorista en el Festival Vital para terminar el trabajo. Los ojos de Ironwood se entrecerraron y Winter se inclinó de nuevo. Ahora tenían identidades que buscar. Podrían ser proactivos para variar. Necesitamos a Cinder viva, intervino Ozpin, y Emerald no es un problema en este momento. ¿Quiere explicar por qué?, preguntó Ironwood.
porque no queremos que la realidad colapse debido a los viajes en el tiempo, respondió Spin con una sonrisa irónica. ¿Quieres decir que los dos forman parte de los 11? Preguntó Inter con preocupación, tensando su tono. Lo son, y como resultado, Emerald todavía está aquí en el campus, donde podemos vigilarla. Respondió Spin. Como dije antes, el hecho de que Emerald cambie de lado es la única razón por la que el mundo no terminó en mi línea de tiempo, dijo Theodore. Y teniendo en cuenta el hecho de que ninguno de mis hermanastros de Paradox tuvo una reacción negativa a Emerald, creo que es seguro decir que cambió de bando en cada línea de tiempo. Su lealtad era en última instancia a Cinder, no a Salem. Cinder quemó sus puentes con Emerald hoy durante la pelea, y eso significa que podemos hacer que Emerald esté completamente de acuerdo y convencerla de que nos diga todo lo que sabe si jugamos la mano suave. Ironwood gruñó en señal de reconocimiento mientras su Inter tomaba nota mentalmente de vigilar muy de cerca a Emerald. En cuanto a Cinder, prosiguió Theodore, sus gemelos son taimados y pragmáticos, pero no parecen ser activamente maliciosos. También tenían tarjetas de identificación de estudiante legítimas para Signal Academy, que no tendrían si Cinder todavía era la sirvienta de Salem en esa línea de tiempo. Eso significa que padre tuvo que haber encontrado la bondad que ella tiene que aún no se ha extinguido y haberla sacado a la superficie. Por supuesto, todos mis hermanastros paradójicos, excepto sus propios hijos, tuvieron una fuerte reacción negativa hacia ella, por lo que 10 de las 11 líneas de tiempo se mantiene mala. En cualquier caso, no sabemos qué haría matarla en esta coyuntura a la línea de tiempo, intervino Spin, así que es mejor ir a lo seguro hasta que hayamos encontrado una manera de resolver nuestra pequeña paradoja aquí. Muy bien, suspiró Ironwood. Daré a los hombres que la buscarán órdenes de no atacar hasta que alguien lo suficientemente fuerte como para capturarla viva esté en escena. Ironwood se puso de pie. Invierno, hasta nuevo aviso, tus órdenes son permanecer aquí en Beacon e integrarte en la vida de Jauneark. Señor, preguntó Inter. Teodoro ha hecho un gran servicio a su nación hoy. Darle la oportunidad de ser el niño que sale victorioso de esta paradoja es lo menos que podemos hacer para mostrarle nuestro agradecimiento. Su oficial superior acababa de darle órdenes de tener un romance con un hombre. Este se perfilaba como uno de los días más extraños de su vida hasta el momento.